revelado, el asombroso giro que transformó la vida de un millonario tras un accidente casi fatal. Juan Carlos, un hombre decidido y audaz, se encontraba en la cúspide de su vida, disfrutando de la opulencia que su trabajo le había proporcionado. A sus 45 años, había construido un imperio en el mundo empresarial, rodeado de lujos que su madre jamás hubiera imaginado. Sin embargo, detrás de su fachada perfecta, un vacío lo consumía lentamente. Había olvidado lo que realmente importaba, el amor de su familia y los valores que su madre, una mujer de escasos recursos pero de un corazón inmenso, le había inculcado. En su mundo, lo material lo era todo, hasta que un accidente casi fatal lo llevó al borde de la muerte. En un abrir y cerrar de ojos, su vida se detuvo. El impacto lo lanzó a la inconsciencia, y mientras su cuerpo yacía inmóvil en una cama de hospital, su mente viajaba a un mundo onírico. Allí, su madre aparecía, vestida con su sencillo vestido de flores, sonriendo suavemente. Juan Carlos, le decía, has perdido el rumbo. El verdadero éxito no está en lo que posees, sino en quienes amas y en cómo contribuyes a su felicidad. Estas palabras retumbaban en su corazón, golpeándolo con la fuerza de una verdad olvidada. Sin embargo, no las escuchaba con el mismo fervor que, quizás, había hecho años atrás. Se encontraba atrapado entre la preocupación por su vida desmoronada y un anhelo por reconectar con lo que había despreciado. Cuando finalmente despertó, la realidad fue implacable. La indiferencia de sus socios era palpable. A su lado, no había amigos, solo interesados en la cuantía de su cheque. El prestigio que lo acompañaba se desvanecía, y ese vacío que había ignorado se intensificaba, convirtiéndose en un grillete que lo atormentaba. Días de incertidumbre y angustia lo llevaron a la reflexión. Se sentía como un náufrago en su propio mundo, y la pregunta lo atormentaba, ¿quién soy realmente? Mientras buscaba respuestas, se topó con el antiguo taller de carpintería de su abuelo, un lugar lleno de la fragancia de la madera y el eco de risas familiares. Fue como si una chispa se encendiera en su interior. Volar en una nube de recuerdos, no solo de su abuelo trabajando la madera, sino también de su madre enseñándole la importancia del esfuerzo. Cada herramienta, cada tablón le recordaba el valor de crear algo con sus propias manos. Se inmiscuyó en la carpintería, y con cada golpe de martillo, comenzó a sentir que la vida renacía en él. Pero la paz no duró. Aquel antiguo socio, que había sido como un hermano, lo había traicionado. Ahora estaban en pie de guerra por un proyecto que amenazaba con despedazar la esencia de la tradición artesanal de su ciudad. La lucha interna lo desgarraba, era tiempo de recuperar su legado o de dejarse llevar por los intereses económicos que tanto había promovido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión creció en su pecho mientras sopesaba las consecuencias de cada decisión. Las inseguridades empezaron a hacer eco en su mente, podía perderlo todo. ¿Y si volvían a ignorarlo, como lo hicieron tras su accidente? ¿Y si sus antiguos socios se salían con la suya? Sin embargo, un nuevo fuego ardía en su interior, empujándolo hacia adelante. En ese instante crítico, decidido a dar un paso al frente, Juan Carlos se levantó, y sintió que el destino estaba a punto de revelarle su verdadero camino. La elección que se cernía en su mente era más que una simple decisión de negocio, era un desafío a su identidad y sus valores más profundos. Las palabras de su madre resonaban una vez más, instándolo a luchar. Y entre la multitud de armas en su contra, se encontraba listo para enfrentar el futuro. Sentado a la mesa del taller, las herramientas brillaban bajo la luz tenue, creando un ambiente casi sagrado. Juan Carlos sentía el roce de la madera, la textura rugosa bajo sus dedos. Esa conexión con el pasado le infundía una determinación inédita.
Sin embargo, la sombra de su antiguo socio, Javier, se cernía pesadamente sobre su nuevo camino. Este último no solo había traicionado su confianza, sino que ahora buscaba destruir lo que él valoraba. Juan Carlos respiró hondo, permitiendo que el aire fresco inundara sus pulmones. La lucha no solo era contra Javier, sino también contra el eco de su antiguo yo, aquel que buscaba la aprobación a través de cifras y lujos. Sus pensamientos se entrelazaban, podía optar por el camino fácil, dejarlo todo atrás y retirarse, o luchar con los principios que su madre había cultivado en él. La inquietud lo picaba por dentro. Sin embargo, después de cada golpe de martillo, la claridad se hacía más fuerte. ¿Cuál sería su legado? ¿Un emporio que había levantado sobre ambiciones vacías o una herencia de amor y esfuerzo? El dilema pulsaba en su mente como un metrónomo. El deseo de permanecer en la comodidad era tentador, pero había algo más profundo que lo empujaba, una urgencia por reconciliarse con su verdadera esencia. Decidido, comenzó a esbozar sus ideas en un viejo cuaderno que había encontrado entre las herramientas de su abuelo. Cada trazo en ese papel representaba no solo proyectos de carpintería, representaba un futuro en el que la tradición artesanal floreciera, sin sucumbir a la manipulación comercial de aquellos que no comprendían su valor. Las palabras de su madre resonaban, imbuidas de sabiduría, mientras Juan Carlos dibujaba, una idea se cristalizó: organizar una exposición que destacara la importancia del trabajo artesanal y en la que la comunidad pudiera participar. Esa sería su forma de recuperar el legado familiar, uniendo el pasado y el futuro en un acto de resistencia. Pero, ¿cómo lograrlo sin el apoyo de sus antiguos socios? La pregunta lo golpeó, revelando la dura realidad: no podía hacer esto solo. Esa noche, una mezcla de ansiedad y emoción le mantenía despierto. Decidió que tenía que enfrentar a Javier, no solo por su proyecto, sino por la verdad que había ocultado demasiado tiempo. No podía permitir que su pasado determinara su futuro. Al día siguiente, se prepararía para la confrontación y planeaba ir con todo, exigiendo respeto no solo por quienes eran, sino por lo que ellos representaban. La mañana llegó, y encaminándose al encuentro, sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Era mucho más que una simple reunión. Era el momento de tomar el control de su historia. Durante el trayecto, revisaba mentalmente cada argumento, cada razón que justificaba su lucha. Lo que una vez fue una vida llena de superficialidades ahora era un viaje hacia la autenticidad. Juan Carlos debía recordar todo lo que había aprendido en el taller. Construir algo duradero requiere paciencia y compromiso. Al llegar, la mirada de Javier lo esperó, llena de arrogancia. «Creí que estabas muerto», se burló en cuanto entró. Juan Carlos sintió que la rabia crecía en su interior, pero se mantuvo firme. Su voz resonaba más poderosa de lo que imaginaba. Era el momento de exponer la verdad, y cuando finalmente comenzaron a discutir, el aire se volvió denso con la confrontación de sus intereses y valores. Sin embargo, en medio de la disputa, una sorpresa inesperada rompió la atmósfera cargada. Una revelación inesperada sobre Javier sacudió las bases de su realidad y sus planes. Esa revelación podría cambiar todo lo que creía saber sobre su antiguo socio y la guerra que había comenzado. Juan Carlos sintió que su destino estaba a punto de dar otro giro. ¿Podría esas revelaciones servirle como un as en la manga? La tensión estaba en su punto más alto y, a medida que las palabras volaban, el futuro se desenmarañaba en un complicado laberinto de decisiones. La revelación que surgió en el aire fue como un relámpago que iluminaba una obscuridad. Juan Carlos, que hasta ese momento había estado inmerso en la calidez del recuerdo de su madre y en sus propios planes, sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a cambiar de forma. Javier había mencionado un nombre, un alguien que hacía tiempo le había confiado una parte de su estrategia. ¿Acaso había estado jugando a dos bandas? Esa información podría ser la clave para no solo vencerlo en este duelo, sino también para redefinir su enfoque empresarial. Aunque la conversación se tornaba áspera, Juan Carlos se dio cuenta de que tenía una oportunidad dorada. Respondió a Javier con una calma tensa, sintetizando sus pensamientos. Era el momento de cuestionar no solo sus acciones, sino también las motivaciones que lo habían llevado a traicionarlo. Te has construido una fachada, Javier. Pero la verdad siempre sale a la luz.
Y ahora sé exactamente cómo puedes caer, declaró, sintiendo que su voz resonaba más fuerte que nunca. En ese instante, comprendió que no era solo una confrontación. Estaba en medio de un proceso de transformación, no solo como carpintero, sino como ser humano. Empezó a analizar lo que realmente quería lograr con su vida. Cada proyecto que había soñado desde niño se desmarcaba de la idea de opulencia. Había una chispa de gratitud al recordar a quienes realmente valoraban su trabajo, quienes veían el valor intrínseco en la artesanía. Era hora de dejar de lado la visión empresarial falsa y enfocarse en la autenticidad, en algo que pudiera imprimir su sello en el mundo. La batalla con Javier continuó, pero cada palabra era una herramienta que forjaba una nueva dirección. Comprendió que, aunque había sido traicionado, su talento y pasión eran armas mucho más poderosas que cualquier plan de negocios que hubiera podido construir con base en la deshonestidad. De esta manera, la confrontación le enseñaba a Juan Carlos que había crecido, y no solo en habilidades técnicas, sino también emocional e intelectualmente. Al salir del encuentro, sintió un aire fresco como nunca antes, con la luz del día iluminando no solo su rumbo sino también su nuevo propósito. Las ideas cobraban vida en su mente. Tenía que buscar a otros artesanos, a quienes pudiera incluir en su nueva visión. Lo que una vez fue un camino solitario ahora era una invitación a construir un colectivo de artistas que valoraran la esencia por encima del dinero. Reflejó sobre aquello mientras regresaba a su taller, el susurro de la madera lo esperaba para un nuevo comienzo. En esa reflexión, se dio cuenta de que el primer paso hacia su nuevo futuro iba más allá de la carpintería, debía cambiar su visión del éxito. Cada pieza de madera, cada herramienta, cada trazo en su cuaderno se conectaban de manera significativa con lo que quería construir. Pero aún había sombras que despejar. Javier no era el único digno de ser confrontado. Había otros que podrían oponerse a su fresco enfoque. Reflexionó si debía confrontarlos o ser astuto y crear una experiencia que los incluyera sin su conocimiento. Mientras se sumergía en estos planes, una llamada interrumpió sus pensamientos. Al contestar, la voz del otro lado era familiar pero inquietante. Juan Carlos, hay algo de lo que tenemos que hablar. No puedo seguir manteniéndolo en secreto, dijo. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué más podía significar esto? La conversación que esperaba lo llevaría a decisiones inesperadas. Había una nueva capa de complicaciones en su vida que podría alterar todo su renovado viaje. Se sentó, preparando su mente para el siguiente desenlace. ¿Estaba realmente listo para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser? La voz al otro lado de la línea continuó resonando, y Juan Carlos sintió cómo la tensión crecía en su pecho. Al escuchar el nombre que el interlocutor mencionó, su mente comenzó a girar vertiginosamente. No podía permitirse perder su enfoque, las estrategias que había tejido tras la confrontación con Javier debilitaban esa esterilidad del pasado. Tenía que recordar la claridad de su nuevo propósito. Con el teléfono aún en mano, cerró los ojos e inhaló profundamente, equilibrando su interior antes de hablar. ¿De qué se trata?, inquirió con firmeza, mientras las imágenes de su taller, de su madre observando su trabajo, se entrelazaban en su mente, dándole una base sólida ante el inminente giro. La voz reveló que había información crucial sobre los movimientos en el mercado que afectaban su negocio, detalles que hasta ese momento le eran completamente ajenos. Juan Carlos se concentró, sintiendo que cada palabra era una chispa que podía encender el fuego de su creciente determinación. La traición de Javier se había manifestado como una pérdida de confianza, pero en ese momento se transformaba en una oportunidad. Al finalizar la llamada, tenía mucho más en qué pensar. Se percató de que no podía abordar el futuro únicamente armándose de nuevas herramientas de trabajo, su enfoque debe abarcar cada aspecto del negocio, desde la interacción con otros artesanos y clientes hasta su percepción del éxito. Con un nuevo sistema en mente, se aferra a la idea de hacer alianzas estratégicas. No debía temer al proceso, debía convertir cada desafío en una oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, el eco de la conversación con Javier aún resonaba. La confrontación no había puesto fin a sus problemas, al contrario, había abierto una caja de Pandora. Sus antiguos colaboradores podrían resistirse a su cambio de enfoque, aferrándose a viejas fórmulas desgastadas, mientras él buscaba una transformación innovadora.
Debía enfrentarlos de manera frontal o aplicar la sutileza de la persuasión, como hacía al trabajar la madera más delicada. Mientras delineaba un mapa de transición mental, recordó la esencia de su arte, cada pieza contaba una historia, y ahora debía contar la suya de una forma auténtica. Decidió que su próximo proyecto sería un escaparate de sus ideas renovadas, una obra que sintetizara técnicas tradicionales con una visión fresca y honesta del valor. Se imaginó en su taller, las herramientas dispuestas a su alrededor, la madera lista para ser moldeada. Pero al levantar la vista momentáneamente desde su cuaderno de notas, la inquietante realidad de su entorno le entró de nuevo. Había personas a su alrededor que podían no entender su visión, que se moverían en un ciclo de competencia basado en el pasado, el riesgo de ser malinterpretado pesaba sobre sus hombros. La sensación de aislamiento lo invadió en seco, los miedos que había enfrentado eran surcos en su piel, pero ahora representaban la fuerza para cambiar el rumbo, determinó que debía actuar pronto. Con un nuevo sentido de urgencia, comenzó a esbozar un plan, decidido a no solo resistir la resistencia, sino a superarla. Con cada trazo en su cuaderno, reafirmaba su compromiso de ser un faro de cambio. Los desafíos no lo asustaban, lo motivaban. En ese momento de claridad, su mente se encontró con una nueva posibilidad. ¿Habría un modo de reunir a esos escépticos en su viaje? Ofrecerles una perspectiva que probablemente les hubiera pasado desapercibida. Pero, aún así, una sombra se cernía sobre sus pensamientos. Mientras sus ideas comenzaban a tomar forma, recibió un segundo mensaje, uno que lo sacó de su trance. Juan Carlos, estamos al tanto de tus movimientos. Debemos hablar sobre algo que podría cambiarlo todo para ti. La curiosidad se mezcló con el miedo. La balanza de su futuro se balanceaba en un hilo, y una pregunta resurgía, ¿sería la oportunidad o una trampa más profunda? El aire pesado de una decisión incompleta lo rodeaba. ¿Cuáles serían las consecuencias de ahondar en esto? Y. ¿Estaba realmente listo para las respuestas que podían surgir? La noche se cernía sobre el taller de Juan Carlos, un espacio que antes se sentía cálido y familiar, pero que ahora vibraba con un aire de incertidumbre. La luz de la lámpara titilaba, creando sombras que alargaban la percepción del tiempo. La pregunta en su mente era apremiante, ¿qué cambio podía representar esa llamada? Sentado frente a su escritorio, las hojas de planes y esbozos permanecían desbordadas, sus pensamientos giraban en espiral. Sabía que si no tomaba una decisión pronto, podría perder la oportunidad que a la vez se presentaba y se ocultaba tras el mensaje enigmático. Se obligó a respirar. Desde su confrontación con Javier, había comprendido que el camino hacia su éxito no podía ser lineal, debía estar preparado para cualquier eventualidad. Sesió su mente hacia el futuro, contemplando cómo esas invitaciones a la parálisis podían transformarse en motivación. Efectivamente, si era cierto que el mercado estaba cambiando, tal vez, podría labrarse un nuevo camino con su propuesta. Un sentido de posibilidad ahondó en su interior. Tenía que optar por una estrategia final que le permitiera enfrentar no solo a Javier, sino también a aquellos que se resistían a la evolución. Una voz interior le susurraba que era vital demostrar resultados tangibles. Debía avanzar en su proyecto insignia, ese que fusionaba tradición con innovación. Cada corte de la madera en su taller no solo debía contar una historia, sino también ofrecer una experiencia. Podía ser, quizás, su aliado en el levantamiento de una nueva reputación. Yamile, su amiga de la infancia y diseñadora, había estado siempre dispuesta a apoyarlo de maneras que nunca había considerado. Tal vez era hora de invitarla a colaborar. Con un fervor renovado, Juan Carlos sacó su teléfono. Lo sostuvo en la mano incómodamente, sintiendo el peso de las decisiones que lo ataban. ¿Sería este un momento en el que la vulnerabilidad se convertía en fuerza? Con cada segundo que pasaba, la urgencia se intensificaba. Sin embargo, el miedo a ser juzgado, a que Yamile no comprendiera su visión, amenazaba con revertir su resolución. Finalmente, envió un mensaje. ¿Te gustaría hablar sobre un nuevo proyecto? Creo que podría ser interesante trabajar juntos. Un parpadeo mientras esperaba la respuesta se sintió como un pequeño eternidad, un momento entre la oscuridad y la luz. Cuando finalmente su teléfono vibró, una chispa de anticipación brotó en su pecho. Claro. ¿Cuándo y dónde? Contestó.
La simplicidad de su respuesta le dio a Juan Carlos un destello de esperanza. Tal vez había encontrado una aliada, alguien que veía en él lo que aún no se atrevía a mostrar al mundo. Pero no era el paso final, sino solo una pieza en el rompecabezas. Mientras su mente comenzaba a delinear cómo llevar la visión a la realidad, un tercer mensaje apareció en la pantalla de su teléfono, aguardando ser leído. Un nuevo giro se sumaba a la trama de su transformación. Juan Carlos, tenemos información adicional sobre el mercado. Necesitamos discutirlo pronto. La carga de esas palabras lo llevó a una lucha interna. ¿Eran una nueva oportunidad que le ofrecía su destino o la señal de un peligro acechante? Era el momento de cambiar la narrativa de su vida, pero el precio podría ser mayor de lo que había anticipado. Los ecos de su pasado eran duros y persistentes, pero la determinación de forjar no solo su futuro, sino su propia voz en el proceso, comenzaba a resonar. Con cada paso que daba, la línea entre valentía e imprudencia se desdibujaba. ¿Sería esta una batalla que lo llevaría a alcanzar su sueño o simplemente un nuevo obstáculo en el camino? La pregunta permanecía abierta, mientras su corazón latía con la fuerza de un cambio inminente, impregnando cada pensamiento con un sentido profundamente renovador. Su mente era un torbellino de estrategias y planes. Juan Carlos sabía que debía concentrarse. La colaboración con Yamile podía ser su punto de inflexión, pero la reunión inminente sobre el mercado también exigía su atención. Uno podría desvelar oportunidades creativas, mientras que el otro podía ofrecer información crucial sobre el entorno que lo rodeaba. Lidiar con ambas situaciones a la vez era un reto que lo podría hacer tambalear. El día siguiente amaneció con una claridad fría y renovadora. La luz del sol filtrándose a través de las ventanas del taller otorgaba un aire de vitalidad al espacio que había estado sumido en la confusión. Mientras organizaba su área de trabajo, la ritualidad de ensamblar las herramientas lo ayudó a centrar su mente. Cada martillazo era una manifestación de su enfoque, una afirmación de que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Antes de la reunión con Yamile, decidió revisar el esbozo de su nueva propuesta. Con cada idea que anotaba, se percibía más cercano a lo que realmente quería comunicar. La fusión de tradición y modernidad debía ser palpable, no solo en la estética, sino en la forma en que cada pieza contara una historia personal. Su determinación creció con cada trazo. Ya no se sentía como un simple carpintero, se veía a sí mismo como un creador de experiencias. Cuando llegó la hora de la reunión, los nervios comenzaron a aflorar. La pequeña cafetera chisporroteaba en la mesa, mientras a su lado Yamile revisaba un boceto. La observó, maravillado de cómo la energía que emanaba de su creatividad siempre había sido contagiosa. La forma en que sus ojos brillaban al hablar de diseño le resultaba familiar, y en ese instante recordó sus años en la escuela, donde el arte compartido los había mantenido unidos. Esa conexión era la base sobre la cual quería construir algo más grande. Quiero que este proyecto no solo sea visualmente atractivo, sino que también despierte emociones, comenzó Juan Carlos, sintiendo que su voz se solidificaba en confianza con cada palabra. Imagino una línea de muebles que represente no solo la funcionalidad, sino una historia de vivencias compartidas entre los dueños y las piezas. Yamile lo escuchaba atentamente, asintiendo en los momentos apropiados. Sin embargo, había algo en su mirada que lo hizo dudar. ¿Comprendía realmente la dimensión emocional de lo que proponía? ¿Podía ella ver la visionaria idea que él cargaba? Lo que propones es fascinante, pero su pausa fue significativa. ¿Cómo planeas que la gente conecte con eso? Fue un golpe directo a su inseguridad, un recordatorio de que a pesar de su impulso de superación, aún no había procesado la esencia de su propuesta. Reflexionó en silencio por un momento. Los giros en su trayectoria profesional lo habían guiado a navegar en aguas desconocidas, y ahora se encontraba frente a una pregunta que solo podía responderse desde el interior. No era suficiente apelar a la estética, tenía que conectar visceralmente con su audiencia. Debo encontrar una manera de involucrarlos en el proceso, murmuró para sí mismo, sin darse cuenta de que había verbalizado su epifanía. La necesidad de hacer partícipes a los futuros propietarios sería el puente que lo uniría con su propia voz. La conversación con Yamile continuó desarrollándose, pero su mente giraba alrededor de esa nueva idea. Su pasión comenzó a fluir, lo que sorprendió a ambos.
Sin darse cuenta, habían trazado un mapa inicial de cómo sería su colaboración, uno que podría cambiar la forma en que Juan Carlos se posicionaba en el mercado. Al finalizar el encuentro, su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. La próxima reunión sobre el mercado se acercaba, y él sabía que cada decisión que tomara, cada palabra que eligiera, debía reflejar no solo su comprensión del producto, sino su propio crecimiento personal. Esa jornada apenas comenzaba, y la pregunta que lo atravesaba era, ¿sería capaz de sostener la visión que él mismo había comenzado a construir? Al recibir un mensaje que confirmaba la reunión del día siguiente, una sensación nueva lo envolvió. No era solo ansiedad, sino un impulso claro, como si el universo le estuviera susurrando al oído que, quizás, había llegado el momento de reivindicar su lugar. Pero, ¿habría algo más que lo esperaba en esa reunión que podían cambiarlo todo? El sonido del timbre resonó en el taller, marcando el inicio de un día decisivo. Juan Carlos sentía cómo la adrenalina pulsaba en sus venas. Cada paso en dirección a la reunión lo acercaba no solo a un posible contrato, sino a un reflejo de su propio propósito. La euforia coexistía con un hilo de ansiedad que no terminaba de disiparse. Las conversaciones anteriores con Yamile habían encendido una chispa dentro de él, pero ahora debía encontrar el camino para avivar esa llama en un entorno competitivo. Frente a la puerta del salón de reuniones, inhaló profundamente y, con determinación, cruzó el umbral. Los participantes ya se encontraban incautamente acomodados alrededor de la mesa, y el aire estaba impregnado de una mezcla de expectativas y nerviosismo. A pesar del ambiente tenso, una idea resonaba en su mente, estaba ahí para hacer escuchar su voz. En su corazón, sabía que el éxito no solo se medía por números, sino por la autenticidad de su propuesta. Presentándose con una sonrisa firme, comenzó a explicar su idea. Las palabras fluyeron con fluidez y fuerza creciente. Era como si hubiera encontrado la clave que había estado buscando. Al hablar sobre cómo cada mueble podría convertirse en el epicentro de historias vitales, vio cómo las miradas de sus colegas se iluminaban. Su visión no solo era escapatoria, sino que ofrecía conexión. Esa sencillez de la que hablaba, la unión entre el cliente y el producto, se establecía como un faro en sus explicaciones. Sin embargo, de la nada, la crítica surgió. Un miembro del equipo, un veterano del sector, interrumpió con comentarios mordaces. «Te falta realismo, Juan Carlos. Esto no es arte, es comercio. La gente compra por necesidad, no por emociones». Cada palabra resonó en su interior, golpeando los cimientos de la confianza que había construido. En su mente, una tormenta se desataba, cuestionaba su capacidad para trascender más allá de lo tangible y mostrar su propuesta como un cambio real en el paradigma del mercado. Enfrentando su miedo, se dio cuenta de que no podía dejarse llevar por esa crítica. Cualquier decepción sería un peldaño más en su camino. Necesitaba encontrar una solución que reconectara sus emociones con la estrategia empresarial. «Lo entiendo», le respondió, con un tono firme, «pero cada necesidad emocional puede ser una puerta de entrada a la funcionalidad». «What if they felt their home reflected their journey?» Su voz estaba enérgica, reafirmando su compromiso con lo que consideraba fundamental. A medida que el intercambio se intensificaba, su visión se volvía más palpable, y con cada pregunta que respondía, encontraba poder en su propio discurso. Las imágenes de muebles que contaban historias específicas comenzaron a cobrar vida en la imaginación de los demás. Juan Carlos observó cómo los rostros se transformaban, el escepticismo era reemplazado lentamente por curiosidad. Con el tiempo, se dio cuenta de que este era un ejercicio de su propio crecimiento. Cada intervención, cada desafío verbal, lo llevaba a refinar su mensaje y su método. Esa reunión no era solo sobre su plan inicial, era un proceso que lo impulsaba a consolidar sus habilidades de persuasión y autoconfianza. Mientras el encuentro llegaba a su fin, entendió que la esencia de su propuesta podía cultivarse en la adversidad, su mayor maestro hasta ahora. Mientras se marchaba, se sintió aliviado y fortalecido. Había navegado con éxito por un océano lleno de incertidumbres, y su perspectiva había cambiado, convirtiendo la crítica en oportunidades de mejora. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda al recordar las sombras del pasado que amenazaban fragmentar su crecimiento. Al sacar su teléfono, verificó el mensaje de Yamile: «Necesitamos hablar».
tengo algo importante que compartir. El corazón de Juan Carlos se aceleró. ¿Qué podría haber revelado que podría complicar su recorrido emocional? Mientras dudaba entre la curiosidad y el miedo, se dio cuenta de que la próxima conversación podría ser el hilo que uniera toda su experiencia. ¿Acaso esta nueva revelación cambiaría su camino una vez más? La mañana siguiente, Juan Carlos despertó con un nudo en el estómago. La incertidumbre sobre la conversación con Yamile lo había mantenido en vilo toda la noche. En su mente, las posibilidades se enredaban, cada una más inquietante que la anterior. Sabía que el diálogo podría abrir puertas nuevas o cerrarlas inesperadamente. La presión interna se intensificaba. Esta no era solo una cuestión de negocio, sino de identidad y propósito. Mientras se preparaba para el día, repasaba mentalmente los puntos fuertes de su propuesta. Necesitaba recordar que su visión coincida con su esencia. La autenticidad había sido su pilar durante la reunión anterior, no iba a comprometerla ahora. Con esa convicción, salió de su apartamento decidido a enfrentarse a lo que fuera que Yamile tuviera para compartir. Al llegar a la oficina, el aire estaba denso, como si incluso las paredes percibieran la tensión acumulada. Juan Carlos se sentó frente a Yamile, que le miraba con una mezcla de seriedad y expectativa. Gracias por venir, comenzó ella, su voz equilibrada. Sin embargo, había algo en su tono que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Juan Carlos. Quería hablarte sobre la estrategia de la empresa. Hay algunas cosas que están por cambiar, dijo Yamile. El corazón de Juan Carlos palpitaba con cada palabra. ¿Cambio? En su mente, el término resonaba con diferentes significados, desde oportunidades de crecimiento hasta amenazas a su visión personal. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. Estamos considerando una reestructuración en el equipo de liderazgo. Algunos de los directores han cuestionado tu enfoque, y, aunque he defendido tu visión, habrá resistencia. La sinceridad de Yamile era palpable, y sus palabras se sentían como pesadas piedras que caían en el estómago de Juan Carlos. La sombra de la duda volvió a asomarse en su mente. ¿Sería suficiente lo que había mostrado hasta ahora? ¿Esto significa que podrías perder tu posición? ¿O que tendrías que adaptarte a un modelo más tradicional? La incertidumbre de su futuro se enredaba con el temor a tener que cambiar sus principios. Yamile tomó una respiración profunda antes de responder. Podría ser cualquiera de las dos. Tu propuesta era innovadora, pero en este momento, he visto a personas que preferirían optar por un enfoque más conservador. Necesitas demostrarles que tu visión no solo es romántica, sino que también puede generar resultados tangibles. Aquella declaración resonó como un eco en su interior. Su lucha interna estaba lejos de ser solo un dilema profesional, empezaba a manifestarse como un conflicto de valores. ¿Estaba dispuesto a comprometer parte de su autenticidad por el éxito en el mercado? Necesito tiempo para pensar, respondió él, su voz temblando ligeramente a causa de la presión. Sabía que la decisión que debía tomar no solo afectaría su carrera, sino la manera en la que se definiría a sí mismo. La necesidad de aprobación externa podría amenazar el fuego que había encendido en su interior. Mientras se retiraba de la oficina, las preguntas lo acompañaban como sombras persistentes. Reflexionó sobre su última reunión y cómo había encontrado poder en su voz. Esa certeza parecía estar ahora en la cuerda floja. Cada paso era un recordatorio de que su trayectoria no dependía del reconocimiento de los demás, sino de su propia clarividencia. Decidido a no rendirse, se sentó en una cafetería cercana para aclarar sus pensamientos. Abrió el portátil y comenzó a delinear un nuevo mapa de estrategia. Estaba cansado de ser el intérprete de consensos ajenos. Era tiempo de desafiar los paradigmas que lo limitaban y demostrar que su visión podía ser también efectiva en el análisis de resultados. Evocando la historia detrás de cada pieza de mobiliario que diseñaba, se llenó de determinación. Juan Carlos comprendía que cada mueble que creaba era, de alguna manera, un reflejo de su propia lucha entre lo que era y lo que esperaba ser. Mientras su mente trabajaba en la propuesta, un nuevo mensaje iluminó su teléfono: un socio quiere hablar contigo. Es urgente. Su pulso se aceleró nuevamente. ¿Qué más podría complicar su camino?
La próxima conversación podría ser el pivot que definiría su futuro en el mundo del diseño. Una nueva tesitura aguardaba y, con ella, la oportunidad de reafirmar su identidad profesional. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar lo que venía? El café humeante se mezclaba con el aire fresco de la tarde, mientras Juan Carlos revisaba repetidamente el mensaje en su pantalla. La urgencia del texto despertó en él una mezcla de curiosidad y ansiedad. La mente de Juan Carlos se embrolló en un torbellino de suposiciones. ¿Sería una oferta que lo alejara del tormento actual o una trampa que lo llevaría al abismo? Se forzó a respirar hondo y soltó el aire lentamente, intentando calmar su agitada mente. El ruido de la cafetería se convirtió en un murmullo distante, y se concentró en recordar quién era ese socio. Un hombre de negocios respetado, pero con un enfoque muy convencional. ¿Qué podría ofrecerle que no supiera ya? Finalmente, tomó la decisión de atender la llamada. Al instante, un sentido de determinación se enraizó en él. No iba a permitir que su visión se comprometiera en una simple conversación. Vamos a ver qué tiene que decir, se dijo a sí mismo. Cuando respondió el teléfono, la voz del lado opuesto era clara y directa. Juan Carlos, te agradezco que me tomes la llamada. Necesitamos hablar sobre la dirección de la empresa. Su tono denotaba urgencia, y eso hizo que se sintiera intrigado. Tras un intercambio breve, acordaron reunirse más tarde esa semana. A medida que la conversación avanzaba, Juan Carlos sintió cómo la incertidumbre se transformaba en una chispa de esperanza. Tal vez esa reunión podría abrirle los ojos a nuevas posibilidades. Sin embargo, mientras abandonaba la cafetería, esa chispa de esperanza rápidamente se oscureció por un nuevo fenómeno, la incertidumbre del encuentro con Yamile. Esa eterna confrontación entre su autenticidad y la presión por adaptarse a modelos de negocio preestablecidos seguía pesando sobre él. Se preguntó si podría equilibrar su deseo de innovación con la necesidad de aprobación. El paralelismo entre sus muebles y su carrera se hizo más evidente. Empezó a entender que el diseño era una manifestación de su juventud. La creación de espacios había sido, desde el principio, una lucha por encontrar su voz. Si no podía encontrar su camino en este nuevo entorno, ¿de qué servían todas estas piezas creadas con tanto esmero? La noche llegó, y la soledad de su apartamento se hizo abrumadora. Sentado en su escritorio, enfrente del boceto de su última propuesta, se dio cuenta de que debía arriesgarse a revelarse por completo. Es hora de volver a lo básico, pensó. Con cada línea que trazaba, se permitía explorar ideas que hasta ahora había mantenido en secreto. Pasó horas diseñando, dejando que su intuición guiara cada trazo. Se sintió más vivo que nunca. En ese momento, su mente dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en un taller de creatividad. Ladeó las expectativas y le permitió a su esencia irrumpir. Sin embargo, el peso de la reunión con el socio estaba siempre presente. Ya no podía ignorar la pregunta apremiante: ¿qué sacrificios estaría dispuesto a hacer para lograr el éxito? Aquella reflexión continuaría acechando hasta encontrar la respuesta. Días después, sentado en una sala de conferencias, sintió como su corazón aceleraba. Las miradas inquisitivas de los miembros del equipo lo empujaron a la confrontación que tanto había temido. Cuando se levantó para presentar su propuesta, de repente, la certeza le atravesó como un rayo. Estaba decidido a conducir la conversación hacia un enfoque que maravillara a cualquiera, incluso a los más escépticos. Mientras detallaba su visión, notó que la incomodidad del pasado empezaba a desvanecerse. No obstante, un sutil indicio de inquietud continuaba vibrando en la sala. La resistencia ya no era solo externa, sino una crítica interna que se manifestaba en su voz. La reunión terminó, pero se sintió como si hubieran pasado horas. Al salir, notó un mensaje en su teléfono. La pantalla brillaba con fuerza: por favor, contáctame urgentemente. Cambiará todo. Una oleada de pánico se apoderó de él. ¿Qué nuevo desafío había surgido? Un pensamiento lo persiguió: el camino hacia su evolución personal aún guardaba sorpresas que ni él mismo podía anticipar. Ahora, lo único que sabía con certeza era que cada respuesta lo acercaría un poco más a su verdadero ser, pero ¿a qué costo? Lo que aún estaba por revelarse podría requerir un sacrificio que nunca había imaginado.
Juan Carlos se encontraba sentado en su taller, una vez más inmerso en el aroma familiar de la madera. Había pasado por tormentas emocionales y cerebrales, pero las experiencias vividas lo habían moldeado de forma única. Su transformación había sido radical. Ahora, cada golpe de martillo no solo construía muebles, sino un nuevo propósito. Había decidido abrazar su autenticidad como su principal activo en el mundo empresarial. Las palabras de su madre resonaban con fuerza en su interior: el verdadero éxito no está en lo que posees, sino en quienes amas y en cómo contribuyes a su felicidad. Aquella era la brújula que había guiado su camino en el último tiempo. La lucha con su socio Javier se había tornado una batalla interna, no solo por la salvación de su taller, sino por redescubrir su esencia. Finalmente, había lanzado la exposición que había ideado, un evento que no solo mostraba su trabajo, sino que también invitaba a los artesanos de la zona a participar. En aquel espacio vibrante, la tradición se fusionaba con la innovación. La comunidad se sentía vibrante, unida en torno a la creatividad y el arte del trabajo manual. Su primer proyecto emblemático, que había tardado meses en realizar, se convirtió en una alegoría de su viaje personal. La inauguración fue un éxito rotundo. Juan Carlos observó a la gente admirando cada detalle de su obra, escuchando historias detrás de cada pieza. En ese instante, se dio cuenta de que había logrado algo mucho más grande que simples muebles. Había creado un escenario donde cada persona podía verse reflejada. La mirada de satisfacción en el rostro de su madre, quien siempre había apoyado sus sueños, lo llenó de un orgullo profundo. La conexión que había forjado con los asistentes era palpable. No solo eran clientes, se habían convertido en partes de su travesía. Con cada interacción, sentía que las tranquilizadoras palabras de su madre penetraban en lo más profundo de su ser: ya no estaba solo. Había comenzado a abrazar el amor que había olvidado, el deseo de compartir y ser parte de algo más grande que él mismo. El tiempo pasó, y sus antiguos socios comenzaron a notar el éxito de su nuevo enfoque. Javier, que había menospreciado su propuesta, lo encontró en el centro de atención. La mirada de sorpresa y asombro en su rostro era un testimonio del crecimiento que había experimentado Juan Carlos. Puesto frente a su ex socio, pudo recordar lo que había aprendido en la confrontación: no había que buscar la validación en los demás, sino en uno mismo. Por fin, se sintió libre. El peso de la traición había levantado una coraza que lo protegía de inseguridades pasadas. Cada vez que se sentaba a trabajar en su taller, sentía la misma chispa que le había dado su abuelo, y esa conexión lo llenaba de confianza. La aceptación de su esencia y el reconocimiento de su valor como hombre y profesional lo llevaron a decidir ampliar su negocio. Juan Carlos planeó abrir un espacio en el que otros artistas pudieran unirse a él, un lienzo colaborativo donde cada pieza y cada historia pudiera florecer. Ahora, en su taller, observaba a un grupo de artesanos trabajando. Cada uno de ellos traía consigo un pedazo de sus historias, un reflejo de sus luchas, tal y como él había hecho. Los había invitado a colaborar, a ser parte de ese viaje que había empezado con un golpe de martillo. Estaba construyendo no solo muebles, sino un legado donde la autenticidad y la pasión pocas veces eran olvidadas. Juan Carlos sonrió, consciente de su logro y de cómo había superado adversidades personales. A través de sus decisiones, había encontrado un propósito renovado que conectaba de manera auténtica no solo con su oficio, sino con el legado que había recibido. Supo que su historia era un faro de esperanza y una lección de vida. A medida que cerraba el día en su taller, Juan Carlos sintió que finalmente había alcanzado la paz que tanto había anhelado. El camino hacia el futuro se presentaba lleno de posibilidades, y cada hora invertida en su pasión era ahora un paso hacia el enriquecimiento de su vida y la de los demás. Ahí, en un rincón de su taller, se sintió agradecido y satisfecho. Había conquistado sus miedos y transformado su realidad en un legado que perduraría. Había alcanzado su éxito y, ahora, estaba listo para compartirlo con el mundo. Queridos fans, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que hace posible todo esto. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir,
porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.